Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy presentaremos nuestra charla de los costos comparativos de sistemas industrializados y convencionales, dirigida por el grupo número 8, formados por Yanedi Castillos, Larisa Domínguez, Génesis Pachón y Julio Santamaría, mi persona. Esta charla está dividida en 4 partes: su definición, las diferencias, los costos comparativos y la conclusión. Introducción. El sector de la construcción está protagonizando una profunda revolución que abarca tanto la forma y la técnica en la que se acometen los nuevos proyectos arquitectónicos, como en los materiales utilizados, una transformación que sobre todo se articula en un entorno que pugna entre la construcción tradicional versus la construcción industrializada. Además se ve cuáles son las ventajas o lo inconveniente de cada uno de estos sistemas de edificación. El objetivo de este análisis es contrastar cómo responden ambas a las estrictas exigencias con respecto al medio ambiente que se han incorporado a las nuevas normativas reguladas por cada país avanzado, pero también pensar en los criterios de rentabilidad económicas y cómo estos pueden bienestar a las personas. Conviene señalar que una vivienda industrializada tiene las mismas o mejores condiciones de seguridad que un edificio convencional. Es más, estas ofrecen una resistencia frente a un desastre natural, ya sea un terremoto, un huracán o un incendio. A efectos legales son equiparables las viviendas tradicionales, tienen la misma consideración de bienes de inmueble y por lo tanto se le aplica una garantía prevista en la ley de la ordenación de un edificio. Entrando un poco en contexto, vamos a definir estas palabras. Sabemos que el sistema industrializado es aquello que fabrica por medio de mecanismos. Su producción es repetitiva en una forma sistemática, o sea, una producción en serie. Su objetivo es aumentar rendimientos y disminuir los recursos. La industrialización significa más operación en planta que en obra. Los beneficios que esta nos da es la disminución de los plazos de producción, reducción de la incidencia de las manos de obra y mayor control de producción, e incluso mayor economía. De acuerdo al sistema convencional, sabemos que es un sistema cuyos elementos estructurales consisten en vigas y columnas conectadas a través de nudos, formando pórticos resistentes en 2 direcciones, la vertical que serían las columnas, las horizontales que serían las vigas, donde la mampostería es independiente de esta. Uno de los beneficios que esta nos da es que permite ejecutar todas las modificaciones que se requieran al interior. El proceso de construcción relativamente simple y del que se tiene mucha experiencia. En cuanto a la seguridad, el sistema cumple con la norma de sismo resistencia. Una muy buena forma de entender estos dos tipos de construcciones es definiendo sus diferencias. No solo nos vamos a enfocar en las claras diferencias que afectan su habitabilidad, viendo desde el punto de vista del consumidor final, sino desde la perspectiva de los profesionales, empezando con su claro distanciamiento en las características constructivas y sistemas de ejecución de la obra. En este sentido, definimos las diferencias más notables entre estos dos tipos de construcciones. Empezamos con los elementos estructurales. Por el lado convencional, este tipo de construcción está compuesto por vigas y columnas conectadas por puntos de unión, mientras que en la industrializada está formada por un conjunto estructural de muros enlazados formando una única unidad, que también se podrían definir como muros estructurales. Otro punto importante sería el equipo de trabajo. Una mano de obra poco calificada ni especializada se caracteriza en el lado convencional. En la construcción industrializada, su personal es muy calificado tanto en los trabajos de fábrica como en el sitio. Al pasar a los detalles constructivos, por el lado convencional, cada arquitecto aplica sus propios detalles constructivos, lo que hace una dificultad en el control de calidad. Mientras que en las construcciones industrializadas hay un alto grado de calidad debido a un proceso estandarizado,
que está bajo una supervisión de arquitectos y técnicos especializados. Un punto donde son similares, pero de todas maneras presentan diferencias, es en los materiales. Ladrillo, adobe, hormigón, estructuras metálicas, madera y materiales de la zona son característicos de la construcción convencional, mientras que por el lado de la construcción industrializada, a pesar de que utiliza materiales similares o iguales como el hormigón, las estructuras metálicas y madera de alta calidad y garantía, no usa materiales locales. Si queremos comparar su ejecución, en el lado convencional la realización es mucho más compleja tanto en ejecución como en tiempo, mientras que en el lado de las construcciones industrializadas su ejecución es mucho más simplificada, lo que libera los costos y el tiempo. Un punto muy interesante es las posibilidades de sus diseños. Hay una libertad en el diseño y personalización en el lado convencional, mientras que en las construcciones industrializadas su diseño se rige bajo un estricto estándar dividido en piezas y elementos. Otro punto muy interesante y que marca una gran diferencia entre estas dos construcciones es la sostenibilidad. Hay una gran cantidad de residuos, una deficiencia en el reciclaje y mayores emisiones de CO2 en transporte en obra en las construcciones tradicionales. En las construcciones industrializadas hay una optimización de las materias primas y menos residuos en fábricas, además que también hay una menor cantidad de emisión de carbono en el transporte de los elementos. Como un punto importante en relación a los costos están los plazos, o sea, el tiempo que se toma para realizar esa construcción. Este plazo lo analizamos desde la etapa de diseño hasta la finalización de la obra. En las construcciones convencionales existen muchos retrasos y posibles demoras debido a la dependencia de las condiciones climáticas y la coordinación entre los gremios, mientras que en las construcciones industrializadas existe un tiempo más optimizado y eficaz. Gran parte de la construcción se realiza en fábrica y no depende de la meteorología. En la parte inferior vemos dos gráficas. La primera representa el tiempo que se tarda las construcciones convencionales. Esta gráfica es una referencia entre la cantidad de meses y la actividad. Vemos que la parte del diseño puede tardar hasta los 5 primeros meses. En el análisis presupuestario puede tardar desde el 5.º mes hasta el 6.º mes. No hay tiempo en fábrica y la obra en sí puede tardar desde el 7.º mes hasta 19 meses o más. Como contraste, en la construcción industrializada, la etapa de diseño es desde el primer mes hasta el tercer mes. En el análisis presupuestario puede ser del segundo mes al tercer mes. El tiempo en fábrica del segundo mes al cuarto mes y el tiempo en obra solamente del cuarto al quinto mes. Como vemos, hay una gran diferencia entre el tiempo, por lo cual también eso afecta en la relación de los costos. Comparación de costos entre sistemas constructivos industrializados y convencionales. Podemos señalar que esta comparación de costos se da entre las ventajas económicas que existe entre cada uno y también sus desventajas. Sistemas constructivos industrializados. Ventajas económicas. Dentro de las ventajas económicas tenemos disminución en el coste de construcción de aproximadamente entre un 10 a un 15%. La demanda de los trabajadores de la construcción puede disminuir, al igual que la reducción de riesgo. Genera menos desperdicios en el proceso de construcción. Usa menos agua y es más ligero y permite ahorrar tiempo. Por otra parte, tenemos el sistema constructivo convencional.
Sus desventajas económicas son inversión alta y retorno lento por avance de obra, peligro de que haya sobrecostes y demoras en la construcción, mayor demanda de trabajadores, lo que produce un costo elevado en la mano de obra y mayor riesgo en obra, consumo excesivo de materiales, precisa el uso de agua de principio a fin, es mucho más pesado y requiere más tiempo. Desventajas económicas del sistema constructivo industrializado. Tenemos los costos fijos más altos debido a que la industrialización hace que los constructores sean menos ágiles, ya que la inversión en fábrica y maquinaria aumentan los costes fijos. Precios más volátiles. Los costes fijos más altos pueden hacer que los costes de construcción también sean volátiles. En un intento de cubrir esos costes, las empresas de construcción industrializada pueden reducir los precios de venta muy por debajo de los costes reales. También, menos posibilidades a medida, los diseños pueden ser limitados. Por otra parte, tenemos las ventajas económicas del sistema constructivo convencional. Edificación de grandes obras con equipos netamente necesarios, es decir, con pocas herramientas, lo cual involucra menor inversión en equipo. Un sistema constructivo convencional tiene la ventaja de ser evaluado como de primera calidad a la hora de su venta. Otra ventaja sería que se han desarrollado nuevos materiales para sistemas convencionales, como el de la albañilería confinada y el de ductibilidad limitada. Estas nuevas opciones se perfilan como soluciones con ventajas como la reducción del peso de las estructuras, menores costes de producción, fácil manipuleo y reducción de las cantidades de materiales usados. También que amplía la libertad de diseño de construcción del proyecto, equilibrando los pros y los contras, aprovechando las ventajas de la industrialización pero al mismo tiempo minimizando las desventajas. Las empresas de la construcción pueden tomar algunas medidas específicas como mantener una capa flexible en donde las empresas constructoras puedan optar por industrializar solo parcialmente su proceso de construcción. Por ejemplo, la mitad de la producción máxima se industrializará y el otro 50% se construirá de forma tradicional. Esto significa que pueden asegurar que el proceso industrializado siempre trabaja a plena capacidad, incluso cuando la demanda del mercado disminuye fuertemente durante un periodo económico de crisis. La volatilidad de la demanda se puede absorber ampliando o reduciendo rápidamente la escala tradicional. El proceso de construcción para que la empresa se mantenga ágil y se beneficie de las ventajas de industrialización. También combinar la construcción de obra nueva y la rehabilitación. La industrialización a menudo implica nuevas construcciones. Sin embargo, la personalización masiva hace que la industrialización también sea posible para proyectos de rehabilitación. La demanda en este subsector además no es tan volátil. Cuando una empresa constructora combina nueva construcción y rehabilitación, se vuelve más resistente a la crisis económica. Además, es incluso mejor si la misma fábrica puede manejar tareas de rehabilitación y nueva construcción de modo que las inversiones en costes se pueden minimizar. Por otra parte, tenemos depreciar activos rápidamente. Eliminar rápidamente equipos nuevos es posible desde el punto de vista fiscal después de algunos años. Esto supondrá menores costes fijos. Además, después de unos años también se puede mejorar la maquinaria. También tener un colchón financiero.
Por último, las empresas de construcción industrializadas pueden crear un colchón financiero para adaptarse a las recesiones en ventas cuando la reducción a escala es más difícil. Conclusión. El factor económico es un elemento fundamental a la hora de llevar a cabo una obra. Para esto se tiene que tener en cuenta los varios sistemas de construcción, tales como el industrial. Este se presenta como uno de los sistemas que se enfoca más en la función, seguridad y presenta una tasa bajo costo, por la tendencia a ser de elementos ya prefabricados con un diseño más sencillo con una alta calidad. Pero también tenemos los convencionales. Estos se presentan más para construcciones de formas extrañas, alargadas o de otras formas más alusivas a la vista. Estas presentan varios estilos de construcción. Por lo general pueden ser determinados por el caso de la personalización, llevando a ser a cabo más atractivos para la vista y para el cliente. Y estos fueron los costos comparativos entre sistemas industriales y convencionales. Gracias.